Sí. A propósito, desde el punto del consumidor, ¿no es cierto? ¿Quién pierde o quién gana desde el punto del consumidor respecto a los clásicos, ¿no es cierto? Aquellos que no pueden, Sofi. Sí, y en ese sentido tenemos también ya a Crisólogo Cáceres, por supuesto, en A la Cuenta de 3, quien va a opinar al respecto. Vamos a ver con Acompáñalo, Sofi, acompáñalo. Acompaño a Para que no Crisólogo, esté a ver. solito. Crisólogo, ¿cómo Hola, estás? Sofi. Qué gusto de verte. Bien, un poco triste también Claro. por la situación, pero ¿qué piensas de lo que veníamos comentando justo con Cecilia y con Carla y esta situación lamentable de Argentina y lo que vivimos también en nuestro país con respecto a los partidos de fútbol? Que es una situación que lamentablemente se repite en todos los países, en todas partes se cuecen habas. Yo me acuerdo cuando estalló este asunto de la violencia en los estadios, cuando los hinchas ingleses, después conocidos como hooligans, empezaron a hacer desmanes cuando viajaron al Mundial. Y a todo el planeta le parecía algo tan extraño que en los estados se generaran hechos de violencia, pero lamentablemente ese mal ejemplo con los años se ha venido extendiendo y en todos los estadios del mundo ahora se producen estos hechos de violencia. El joven que acaba de perder la vida en el partido que ustedes comentaban es una víctima más que se añade a la larga e interminable lista, parece que nunca va a tener fin de víctimas. Pero esto también nos lleva a reflexionar. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen los estadios de fútbol? ¿Cuáles son las obligaciones que tienen las discotecas? ¿Cuáles son las obligaciones que tienen restaurantes, bancos y demás establecimientos abiertos al público? ¿Tienen alguna responsabilidad o no? Y la respuesta es sí. Sí tienen responsabilidad, Sofi, y de eso vamos a hablar a continuación. Sí, y justamente para hablar sobre esta responsabilidad de los clubes de fútbol profesional, por ejemplo, en el tema de racismo que hacía alusión Cecilia, ha habido todo un trabajo desde la FIFA, ¿no?, para evitar y eliminar toda acción racista en contra de los futbolistas, sobre todo los futbolistas afrodescendientes. Y en el caso de Perú se han hecho distintas campañas impulsadas por el Ministerio de Cultura, ¿no? Sácale tarjeta roja al racismo, y ahora que fue lanzado también con el descentralizado. Los clubes todavía les cuesta asumir la responsabilidad. Lo toman como algo natural todavía, es decir, no se dan cuenta de la afrenta que significa para una persona burlarse de su aspecto o de algún rasgo que la caracterice. Ha habido casos de jugadores peruanos y extranjeros que han venido a jugar y han sido tildados con unos, no vamos a repetir en este momento pero los sonidos guturales de gorilas que son una manera de fastidiar. Es terrible, es decir, yo que he estado en el estadio y es cubierto fútbol mucho tiempo. ¿Ah, sí? No sabía. Sí, no sabía. Realmente la manera como los hinchas, entre comillas, hacen estos sonidos cuando un futbolista afrodescendiente es un tiene ruido ensordecedor. Así es ensordecedor. Yo precisamente, nosotros tenemos una pregunta acá también, estábamos escuchando atentamente además lo que está diciendo Sofi, que es muy cierto, y en ese sentido, Crisólogo, tú que eres el gurú de los consumidores, yo por ejemplo, soy consumidora, yo pago mi entrada, voy al estadio y no estoy de acuerdo con este tipo de agresión. Me siento agredida, me siento violentada, digamos, en medio de toda esta verborrea terrible, ¿no?, en donde se insultan y los insultos van y vienen. ¿Qué hago? ¿Tengo algún lugar donde quejarme? ¿Indecopi me protege, digamos, en este preciso, en esta situación? ¿O dónde puedo ir a quejarme, si es que puedo? Bueno, me estás dando el pie para comenzar con alerta consumidor, mi querida Ceci, porque la respuesta es sí. Sí hay responsabilidades y distintos tipos de responsabilidades y distintos tipos de sanciones. Así es que hoy les vamos a hablar de eso, ¿no? Lo que tenemos nosotros en el estadio nos da pie para comenzar. Miren, cuando usted va a un lugar abierto al público, que puede ser un banco, una discoteca, un restaurante, un estadio, puede ser un hotel, puede ser una lavandería, puede ser cualquiera de estos lugares abiertos al público. El proveedor tiene dos obligaciones. La primera, brindar un servicio idóneo, y la segunda, seguridad. Vamos con ejemplos. El caso del partido de fútbol, por ejemplo, la obligación del estadio en lo que se refiere a idoneidad es que jueguen los jugadores que se anunciaron, porque han habido casos de partidos de fútbol en los cuales se decía, va a jugar fulano, sutano y perencejo, y cuando llegabas, jugaban otros. Sí. Y tú que has cubierto reportajes sabes eso. Entonces el consumidor va y es engañado. O cuando vas y no se respeta tu asiento. Tú has comprado para determinado asiento y ahí está sentado un galifardo que no lo puede mover porque es más grande que tú. O si no, el tema de que están vendiendo comida malograda y tú estás comprando, etcétera. Todo eso atenta contra el deber de idoneidad de un estadio. Si tú te vas a un banco y, por ejemplo, hay una cola y la cola no es respetada, no te están brindando un servicio idóneo. Si no hay facilidades para discapacitados, no te están brindando un servicio idóneo. Si la cola no es respetada, no te están brindando un servicio idóneo. Si vas a una discoteca y los alimentos... Sí, por favor.
permiso para hablar. Permiso para hablar. Ok, pero para llegar al punto específico, efectivamente se brindan servicios en el estadio, pero el propio partido, digamos, que yo sé que está regido por, digamos, la federación. Normas reglamentarias. Normas reglamentarias, pero ¿qué pasa si yo como consumidor quiero ver el clásico? Los aliancistas no han podido ver el clásico y muchos han tenido que ir casi disfrazados de hinchas del otro, ¿no? O sea, camuflados, no disfrazados, camuflados, digámoslo así. Yo tengo un amigo que se ha ido sin camiseta de la Alianza porque quería ver su partido. ¿Qué pasa con ellos, por ejemplo? Que, claro, está sancionado su equipo, pero ¿qué pasa con ellos? Claro, es que ahí entras al mundo de la regulación sectorial, es decir, las normas que regulan todo lo que son los partidos de fútbol tienen que ver con normas internacionales administradas por la FIFA y por reglamentos internos en el Perú. En el caso que ustedes están poniendo de manifiesto, por ejemplo, el hincha que tiene que llegar encubierto para no ser objeto de violencia, o el hecho de que un aliancista no pueda ir a ver un clásico por temor a las represalias. Entonces, ahí que tenemos el segundo derecho de los consumidores, el derecho a la seguridad. Las entidades abiertas al público como los estadios están en la obligación de adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad de las personas, todas. Entonces, cuando vamos a un estadio, se tienen que adoptar medidas para que, por ejemplo, desde la entrada no puedan ingresar personas armadas o que tengan objetos contundentes a la mano. Durante el desarrollo del partido, se tienen que adoptar medidas que garanticen la seguridad, como con personal destacado especialmente. Tercero, a las personas, tanto al ingreso como a la salida, las calles adyacentes tienen que ser objeto de protección. Ustedes recordarán de que ha habido un debate intenso y han habido normas que se han expedido en relación a quién tiene que custodiar. Incluso hemos tenido que el ministro Basombrero ha dicho que ya no van a custodiar más las fuerzas policiales, sino que eso tiene que correr por cuenta de seguridad particular contratada por los organizadores de los partidos. Entonces, todo esto se tiene que dar, y si no se da, efectivamente, respondiendo a la pregunta tanto de Carla como de Ceci, sí, el consumidor puede reclamar, porque su segundo derecho, el derecho a garantizar la seguridad del espectáculo al cual está acudiendo, no se está dando. Así es, y en este caso en particular los clubes de fútbol, en este caso los clubes que son locales, son quienes asumen la responsabilidad explícita ante una situación como esta. Vamos a hablar de mucho más con respecto a los derechos del consumidor en los espacios públicos, pero nos vamos a un corte, no sin antes decirles el teléfono al cual pueden ustedes llamar para hacer la consulta a nuestro crisólogo Cáceres, al 619-0747, 619-0747. Un corte y volvemos con más aquí en A la Cuenta de Tres. Muchas gracias, seguimos aquí en A la Cuenta de Tres. Como hemos hablado en el bloque anterior, hay una situación lamentable que tenemos que compartir y decir, ¿no? La muerte de este hincha de Belgrano en el Clásico Provincial de Argentina, y a partir de esa situación nos viene a colación situaciones muy graves y muy claras en referencia a qué tan seguros estamos en los espacios públicos. En este caso es un estadio de fútbol donde hay manifestaciones de violencia explícitas como estas, u otras formas de manifestación de violencia como son la discriminación racial, en particular a los futbolistas afrodescendientes, que es lo más visible, digamos, ¿no? Pero hay muchas situaciones que tendríamos que hablar. Habíamos señalado, Crisólogo, sobre el derecho a la seguridad en general. En todos los establecimientos abiertos al público, Sofía, en todos los establecimientos abiertos al público. Hay espacios como los estadios en los cuales los niveles de violencia son más perceptibles, ¿no? Pero hay espacios como un banco, por ejemplo. En un banco uno va y aparentemente con ese aire tranquilo y esa musiquita suave no hay, pero sí hay razones para uno preocuparse por la seguridad. Por ejemplo, el tema de que no se adopten medidas para proteger las cuentas de los clientes. El tema de que cuando uno llama, cuando le han robado o clonado la tarjeta, nadie se responsabiliza. Eso es un tema de seguridad. O el tema de que, por ejemplo, cuando tú vas a un cajero automático, como comentamos hace un instante, todo cajero tiene que tener una cámara en la parte superior. Cuando el consumidor va a hacer un retiro, el cajero está filmando quién hace el retiro, qué día y a qué hora está haciendo el retiro. Pero sin embargo, cuando una persona es víctima de un robo y le pide al banco, dame la cinta para saber quién hizo el retiro o quién clonó mi tarjeta, ¿cuál es normalmente la respuesta del banco? No sé, no te lo puedo dar, el cajero está en mantenimiento. O sea, los bancos permanentemente no están brindando las facilidades en materia de seguridad a los consumidores. ¿Y qué me dices?
de que los bancos, por ejemplo, tienen personas, y este es un tema que yo reclamo hace mucho tiempo. Hay bancos, ahora son los menos, pero hubo una época en que eran todos, que tenían este tema de que tú sacabas la tarjetita y tienen sillas para que la persona sea atendida, pero no son atendidas según el orden de llegada, son atendidas de una manera aleatoria, de una manera arbitraria. Entonces, un delincuente puede llegar, sacar su ticket y quedarse a mirar quién hace retiros y luego no hacer nada y retirarse, pero ya marcó, ya vio, ya vigiló, y luego las personas al salir del establecimiento es objeto de un asalto. ¿Cuántos casos se han dado de personas que han retirado sumas de dinero y dicen, pero si acabo de retirar, ¿cómo el delincuente sabía que yo he hecho un retiro? Fácil, porque había alguien dentro del establecimiento que le pasó la voz a sus compinches que estaban afuera. Y en este caso tiene que asegurar preocuparse por la seguridad. Exacto. Tendría que preocuparse por la seguridad mediante cámaras y mediante cualquier otra tecnología que le permita determinar quiénes pudieran ser las personas sospechosas de haber planificado o haber participado en el robo. Pero eso pasa todo el tiempo. ¿Y las discotecas? ¿Qué me dice de las discotecas? Sí, lo que pasa ¿qué me dice de eso? ¿No? Con esta violación o presunta violación, para decirlo como corresponde, a esta joven en una discoteca que debía también tener cámaras de seguridad para garantizar su y no solo cámaras de seguridad, tenía que tener personal de seguridad. Porque al igual que en el caso de los estadios, dada la naturaleza del servicio que se presta en una discoteca, es previsible de que hayan gente que bebe de más, gente que se ponga violenta, gente que pueda ser capaz de perpetrar fechorías de este tipo, etcétera. Entonces, tendría que haber personal de seguridad a la entrada y tendría que haber personal de seguridad dentro del recinto para estar garantizando la seguridad de quienes asisten a la discoteca. Y aquí hay una responsabilidad compartida totalmente. Absolutamente, ¿no? Y les vamos a decir los tipos de responsabilidad que tienen los administradores. Sí, antes de seguir con esto, vamos a empezar a escuchar las llamadas de nuestro público. Jacqueline Yancay, desde el Cusco. Saludos al Cusco, buenos días. Buenos días. Buenos días, Jacqueline. ¿Cuál es tu consulta? ¿Cómo estás? Mire, mi consulta es sobre los eventos deportivos, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta el fútbol, soy una mujer que le gusta el fútbol y me gusta ir al estadio, pero el detalle cuando yo voy al estadio es que encuentro gente muy grosera, muy maleducada y yo me siento agredida, ¿no? Me siento agredida porque las barbaridades que se escuchan son terribles. Y yo digo, ¿quién tiene que controlar esto? ¿Lo controla la misma población? ¿Lo controlan los organizadores? ¿O cómo reglamentar eso, no? Porque no hay forma de que a una mujer le guste el fútbol si se siente rodeada de gente masculina, por lo general, tan grosera, no sé, no hay forma de explicar las barbaridades que yo he escuchado en el partido, y cuando mi esposo me quiere llevar, yo lo que digo es, ya no, voy a verlo por acá y cosas así. Y lo otro es cómo incentivar a un hijo o a una hija, decirle, ve al fútbol, que el deporte es sano, si yo sé que en ese medio, o sea, mi hijo va a aprender groserías, mi hijo va a aprender a no respetar a la gente, a gritar cuando quiera, a expresarse así sin respeto del que esté a su lado, ¿no? O sea, esa es mi consulta y siempre lo he reclamado, ¿no? Y lo digo, porque, o sea, o debe crearse una tribuna para la familia y ahí ir familias que quieran disfrutar del partido como los otros, pero no están juntos con esas personas que, no sé, no tienen respeto hacia los otros. Y de paso que yo cuido a mis hijos, ¿no? Cuido a lo que yo quiero contribuir al deporte, ¿no? Gracias por tu consulta. ¿Qué piensas al respecto? Que hay varios tipos de violencia, ¿no? Hay una violencia que consiste en golpear, en agredir físicamente a otra persona, pero hay otro tipo de violencia tan dolorosa como esta, que son los insultos, los agravios. Por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Cuando los jugadores afrodescendientes son objeto de todo tipo de burlas y sonidos guturales que están pues burlándose de ellos, eso también es una violencia. Entonces, la obligación de quien presta el servicio es controlar también ese tipo de violencia. Y lo puede hacer de muchas maneras, por ejemplo, mediante mensajes educativos que se repitan constantemente antes y durante el partido y hasta después. Puede hacerlo también estableciendo con carteles. Se informa a los asistentes que deben mantener la compostura y no agredir o no insultar, o en caso contrario serán retirados del establecimiento. ¿Por qué? Porque cuando un proveedor le advierte las condiciones de la prestación del servicio al consumidor y el consumidor no respeta las condiciones del servicio, el proveedor puede tomar medidas si se las advierte previamente. O sea, acá estamos en caso de un consumidor que está
haciendo caso omiso de las indicaciones y además está molestando a otro consumidor que tiene el mismo derecho de disfrutar del espectáculo. Así es, tenemos una consulta vía Facebook que nos dice Jonathan, sí, bueno, teníamos la consulta en el Facebook, ahora mismo vamos a tenerla en pantalla, pero es importante lo que tú dices y además lo que comentaba la señora no solo afecta a las mujeres, digamos, Claro. la violencia, las groserías, Los hombres. a todos, ¿no? A hombres, mujeres, niños, niñas, nadie tiene la obligación de estar en un espacio tan adverso y tan violento, ¿no? Los estadios y volviendo... ¿Sí? Sofi, antes que pases a otro tema, justamente que estás hablando de la violencia, queremos aprovechar, porque acabamos de recibir la noticia, gracias a la central de noticias 7.3, que la DIRINCRI confirma que acaban de atrapar al violador, o si quieren decirlo, presunto violador, como lo han estado manejando, de la discoteca en Mate, ¿no? Claro, tienen a un sospechoso y esto nos lleva también a trasladar este tema que está ocurriendo, que es actualidad, que lo acabamos de ver además a través del 7.3 Noticias, a conversarlo contigo, Crisólogo, y también ponerlo sobre la platea, ya que estamos hablando también de un establecimiento público, en este caso una discoteca, que, digamos, ¿cuáles serían en este caso las implicancias? ¿Qué le correspondería? ¿Por qué las personas que aparecen en este video, que son personas que estaban vestidas con chalecos de seguridad, no hicieron nada al respecto? ¿Cuáles son sus obligaciones y ante quién también finalmente podemos establecer una queja formal? Ahí estamos viendo las imágenes que acaban de transmitir a través del 7.3 Noticias, en donde pues finalmente tienen ya al principal sospechoso. Bueno, esta es la clausura de la discoteca Fuego, el establecimiento público donde se grabó, ¿no? Se grabaron estas imágenes, este es el presunto violador, y con estas imágenes que han dado la vuelta al mundo, pues, porque se viralizó, pero no solamente eso, sino que el Ministerio del Interior fue colgando esas imágenes, que esta es la fotografía del video, para poder atraparlo. Y finalmente ya la DIRINCRI ha confirmado que se ha atrapado, ¿no es cierto? Por lo menos hay un sospechoso. Noticia de último minuto. Así es, y eso lo acaba de informar el 7.3, la central de noticias, ¿no es cierto?, de TV Perú. Y lo que queremos saber, a la pregunta también de Cecilia, es... ¿qué penas aplica también para el establecimiento? Establecimiento, dueño y, bueno, seguridad, como lo dijo Ceci. Los dejamos. Bueno, es terrible, ¿no? Lo que pasó en la discoteca, para recordar a las personas que no están enteradas, es que este individuo cometió una violación delante de todos los asistentes y en presencia del personal de seguridad del establecimiento, que no intervino para nada en lo que se refería a hacer algo, detener lo que estaba ocurriendo. Entonces, de haber responsabilidades, y las hay de todo tipo. Primero, la responsabilidad administrativa. Si una persona se ve en una situación como esta, significa que no recibió el servicio idóneo. Se puede quejar ante el INDECOPI. ¿Qué puede sancionar el INDECOPI? Puede sancionar con una multa y una medida correctiva de algún tipo en favor del consumidor. En segundo lugar, hay una responsabilidad penal, porque lo que ha ocurrido es un delito. Y este delito alcanza tanto al perpetrador como a aquellas personas que estuvieron alrededor y pudiendo o debiendo hacer algo para intervenir y poner coto a ese delito, no lo hicieron. En el Código Penal existe una figura que es conocida como el abandono u omisión de persona en situación de peligro. O sea, si una persona ve a alguien en riesgo y puede hacer algo para evitarlo y no lo hace, aunque sea llamar a la policía, o sea, de repente no quiere meterse, no quiere enfrentarse físicamente al perpetrador, pero por lo menos avisar. Y está el caso de la propia discoteca, porque el personal de seguridad no hizo nada. Y como decíamos, la discoteca tiene la obligación. Todas estas personas son susceptibles de ser denunciantes del Ministerio Público y todas pueden ir presas, porque acá estamos hablando de delitos gravísimos. Y la inacción de estos individuos permitió que la violación se concluyera. Y además está la responsabilidad civil. Estas personas, la persona agraviada o las personas agraviadas pueden pedir ante el juez civil una indemnización por daños y perjuicios millonaria por todo lo que sucedió. Es más, debemos recordar, Sofi, que cuando no en este caso, pero por ejemplo en el caso de ese chico que fue golpeado por un luchador de balletó en otra discoteca, en otro incidente, cuando este chico tampoco, nadie intervino para defenderlo y salió de la discoteca, nadie de las personas que estaban en la puerta, de los vigilantes, trató de ayudarlo, de trasladarlo, y si no es que consiguieron un taxi después, que tampoco los taxistas querían recogerlo, ¿no?
el chico hubiera muerto, tal vez, o sea, porque se estaba desangrando. Entonces, vemos que la seguridad en los establecimientos abiertos al público es tierra de nadie, a pesar, repito, de que hay responsabilidades administrativas, civiles y penales. Sí, sin duda es un tema que por lo menos el que hayan capturado a este presunto violador, nos da cuenta de que ha habido una reacción inmediata. Me refiero desde que se hizo pública la situación, porque sabemos que esto ocurrió ya hace bastante tiempo. ¿8 meses dicen? Así es, aproximadamente 8 meses a 1 año. Entonces, pero bueno, cuando se ha hecho público, ha habido una acción inmediata por parte de las instancias. Ahora lo que viene es una investigación bastante complicada, porque no es solo, como estamos diciendo, el violador, sino son todos los que, pudiendo hacer algo para evitar la violación, empezando por los administradores de este recinto, no hicieron nada. Sí. No hicieron nada de nada. Hay responsabilidades. Y los testigos, incluso la persona que filmó, ¿no? Porque hay alguien que se tomó el tiempo para filmar lo que estaba ocurriendo. Hubo grabación, hubo espectadores, hubo un violador, en fin, hubo situaciones que realmente se confabularon para que tuviéramos esta lamentable noticia. Nos están escribiendo a nuestras redes sociales. Una de las personas que lo está haciendo en nuestro Twitter es Jonathan Zip. Y dice, los establecimientos públicos tienen el deber de brindar un servicio higiénico gratuito. ¿Es un decreto, ley o algo? Por supuesto, porque, por ejemplo, cuando una persona abre, digamos, un restaurante, obviamente que tiene que tener baños. Imaginen ustedes un mundo en el cual la persona que va al restaurante se para ir a lavarse las manos, tienes que pagar un sol. Es una cosa alucinante. Parte de los requisitos para que le otorguen la licencia de funcionamiento a esta clase de establecimientos es contar con los baños, con los servicios higiénicos necesarios. Ahora, y otro problema con los malls, ¿no? Con los centros comerciales, que después de estar décadas sin cobrar los servicios higiénicos han empezado a hacerlo. Y ahí hay una serie de proyectos de ley en el Congreso que, como hay un poderoso lobby, no salen, que están penalizando esto, y ahí se les aplica el mismo razonamiento. Estos gigantescos establecimientos, para pedir la licencia, tendrían que tener la cantidad de baños suficientes. Lo que no precisan las normas es si, además de tener los baños suficientes, tienen la posibilidad de cobrar o deben ser gratuitos. Eso no se ha especificado. Pero es obvio, pues, en el derecho mercantil hay una figura que se conoce como los usos y costumbres. Si durante años los consumidores, en base a estos usos y costumbres, han hecho uso gratuito de estas instalaciones, no habría razón para que no sigan haciéndolo. Pero lo hacen a la luz de la interpretación que le puedan dar o no a la ley. Claro, lo que pasa es que las empresas están haciendo eso, están interpretando, bueno, yo tengo la obligación de poner servicios a disposición, pero nadie me obliga a que sean gratuitos. Así es. Entonces, están aprovechándose mañosamente, desde mi punto de vista, de esa zona gris para cobrar a la gente. Y hay casos terribles, porque, por ejemplo, se han registrado el caso de una niña que su papá estaba haciendo cola en la caja para pagar y le dijeron, no puedes ingresar al baño hasta que tu papá me muestre que es un cliente. Pero está pagando. No, la niña se hizo pipí. O el caso de una persona de la tercera edad que quería entrar y además era discapacitada y le habían puesto estas trancas así que son giratorias y no había cómo pasar con sus muletas, o si tenía silla de ruedas, con la silla de ruedas, a estos baños. Se les habían trancado los baños a los consumidores. Estos son verdaderos abusos y ese es el tipo de situaciones que no se deberían dar. Sí, tenemos que estar informados de cuáles son nuestros derechos como consumidores. Nos escriben al Facebook también. Elizabeth Iberico Robles pregunta, ¿por qué estamos obligados a pagar 3 veces el precio de los alimentos que venden adentro del estadio? No hay razón para que estemos obligados. Hay una práctica lesiva a los intereses económicos de los consumidores, pero no estamos obligados a hacerlo. El punto es que hay una práctica también que tienen estas empresas que nos dicen, solo puedes consumir lo que yo te vendo, tú no puedes traer lo mismo. Ok, yo te vendo, por decirte, un chocolate, tú no puedes traer un chocolate de fuera. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Y además, en segundo lugar, el tipo de alimentos, el tipo de comida que se vende en estos establecimientos es que comida chatarra. Ustedes no van a encontrar comida saludable. Por eso es que nosotros, en el caso de los cines, ya hemos denunciado a 2 cadenas precisamente por este tema, porque creemos que el consumidor tiene derecho a llevar o a consumir lo que le apetece. Ahora me dicen siempre cuando yo comento esto, sí, pues entonces que el consumidor lleve su tacutacu, que lleve su carapulca, para que el cine eche una inmundicia, lo cual es un razonamiento simplista. Porque, por ejemplo, los cines te venden pan con jodoc y mostaza y todas las cremas, y tú te comes todo y dices, ¿cómo quedan los asientos? O me van a decir que la salchipapa no ensucia. Claro que ensucia, pero como la compras ahí, te la dejan llevar. Allí el argumento que tienen estos establecimientos es que están pagando por el espacio o que tienen un monto asignado y que hace que se eleven los precios de lo que ofrecen. ¿Qué tan cierto es? No es nada cierto. Lo que pasa es que la prestación principal en un cine es la película.
pero descubrieron que hay una prestación accesoria que es la venta de comida. Y han descubierto que en muchos casos la venta de comida es más rentable que la proyección de la película. Porque claro, tú pagas, digamos, ¿cuánto por entrar a ver una película? No sé, 15 soles. Sí. ¿Y cuánto te gastas en un mini combo de una canchita con su bebida y esto? 30. Sí. Entonces, ¿qué sale siendo más rentable? La venta de comida. Venta de la comida. Entonces ellos están dispuestos a sacarle el jugo a esa figura a más no poder. Muy bien, tenemos también llamadas del público. Segundo Vázquez de San Juan del Lurigancho. Segundo, buenos días. Buenos días. Cuéntame, ¿cuál es tu consulta? Tenemos aquí a Crisólogo. Sí, quería hacer una consulta, señor Crisólogo. Cuando uno presenta una queja, ¿por qué el consumidor no se ve favorecido con esa queja? Solamente ya sea Ocitel, esos estamentos son los que cobran los réditos, ¿no? O sea, las multas, todo eso, y el consumidor no se ve favorecido en nada. Gracias. Bueno, ese es un reclamo bastante antiguo y yo concuerdo totalmente con el amigo Segundo, ¿no? Por ejemplo, si tú denuncias una práctica, las que estamos mencionando ante el Indecopi, y el Indecopi le pone una multa, el íntegro de la multa va para el Indecopi. Económicamente el consumidor no recibe nada. Sin embargo, el Indecopi puede ordenar lo que se conoce como medidas correctivas. Por ejemplo, si el consumidor está diciendo, yo fui objeto de una agresión en el estadio y eso implica que no me brindaron un servicio idóneo, la medida correctiva puede ser que le paguen todos los gastos médicos a ese consumidor, todo lo que implicó el tratamiento y medicamentos. Esa puede ser la medida correctiva, pero plata no recibe. Ahora, yo creo, sí, particularmente, que la legislación debería modificarse y el consumidor individual debería recibir parte de la multa. Muy bien, Crisólogo, sin duda tendríamos mucho más que hablar, que comentar con respecto a los derechos del consumidor y de la consumidora en los establecimientos públicos, pero bueno, el tiempo se agotó y vamos a un corte comercial para volver con algo de teatro, Crisólogo. Ah, qué bueno. Que viene Bruno Odar, está en nuestro set y viene luego de este corte aquí en A la Cuenta de 3.